Cuando pensamos en un proceso de migración, siempre tenemos varios polos. Unas personas tienen unas expectativas muy altas, otras personas vienen sin plan, sin un recorrido. Otras personas piensan que el proceso va a ser de una manera, pero les sale de otra. Otros se quejan porque pasan mucho tiempo para obtener unos papeles. Hoy tengo a un gran amigo, mi amigo Alejandro Torrealba. Tenemos muchos años conociéndonos a través de las redes sociales, a pesar que no nos conocíamos en persona, teníamos ese compartir por redes sociales. Y si alguien puede decir lo duro, el proceso y lo que se puede alcanzar y lo que se puede hacer en este país, es el invitado de hoy. Por eso le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Alejandro. Muchas gracias, Ildemaro, por la invitación. Señores, esto es Cuentos de Migrantes. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Alejandro, cuéntanos un poco quién era el Alejandro antes de salir de Venezuela, porque aquí hay una historia de una persona que pasó por una migración en Perú. Me parece que la migración, las personas que hicieron el proceso migratorio de Perú tienen una complejidad bien importante y admiro a las personas que han pasado por ese proceso, y luego viene un salto a España. Pero, ¿qué hacía Alejandro antes de emigrar en Venezuela? Bueno, yo antes de salir de mi país, hacíamos de todo un poco. Ajá. Nosotros en Venezuela con Cindy yo tenía una grúa de auxilio vial. Ok. Aparte de lo de la grúa, teníamos una licorería, una venta de licores, y bueno, y hacíamos del resto de todo un poco. Cindy vendía casas, vendía coches, carros, perdón. Nos movíamos con el tema de divisas, y eso era nuestro pan de cada día en Venezuela. O sea, con el arco y la flecha. Estar en la calle pateando calle. Ok. ¿Y por qué, si tienes tantas actividades, por qué entonces te vas del país? Porque Venezuela entró en una crisis muy fuerte, ¿vale? Que creo que la más cruda fue 2017-2018, y nosotros la llevamos rudo durante ese proceso. Tanto así que nosotros bajábamos, un ejemplo, en una semana 100 cajas de cerveza a la licorería, y terminamos bajando una o dos. ¿A qué tú le llamas rudo? Y esto es para que las personas no venezolanas entiendan que es un sistema de socialismo del siglo XXI, que es lo que nosotros vivimos. Y cuando alguien dice que el socialismo de Venezuela no es el mismo de Colombia porque Petro es muy bueno y Pedro Sánchez es un ángel en la tierra, el socialismo es el mismo porque todos son socios. ¿Qué tú le llamas en una etapa ruda? La etapa ruda y cruel para nosotros fue el llegar todos los días a salir a comprar 1 kilo de carne. Eso te estoy hablando de marzo o abril del 2018, y recorrer 10 carnicerías y no conseguir 1 kilo de carne. Con dinero. En mano. Y era increíble el no conseguir una carnicería o donde comprar 1 kilo de carne. Esa fue la época donde tú cargabas dinero en cajas, porque 1 kilo de carne me imagino que era una paca de dinero. Más o menos. Y entonces, eso de no poder conseguir lo básico teniendo un hijo de 5 años, y bien que mal, mis padres me pudieron dar a mí todo lo que ellos pudieron darme. Yo siempre quise lo mejor para mi hijo. Y en vista de todas esas circunstancias, Cindy y yo un día nos sentamos en la cama y nos dijimos, nos vamos. Y nos vamos, ¿y por qué Perú? Por lo siguiente, nosotros habíamos intentado sacar el pasaporte de Cindy y del niño. Yo había sacado pasaporte en el 2016. Mi pasaporte llegó a la oficina de San Fernando en el 2020. Del 2016. 4 años. Y llegó vencido. No, llegó vigente, pero le quedaban 5 años de vigencia. Ok. Entonces, mira esto. Yo no podía sacar un nuevo pasaporte porque tenía en trámite uno. Claro. En el 2016, cuando yo saco el pasaporte, era gratis. Tú ibas, sacabas el pasaporte y te llegaba.
Luego pusieron que había que pagar una tasa por el pasaporte, pero ya el mío estaba en trámite, yo no tenía que pagar ese dinero. Y lo cierto es que a mí nunca me llegó el pasaporte. Nosotros hicimos todo lo posible porque Cindy y Santiago tuvieran pasaporte y fue imposible. Santiago había nacido en Barquisimeto, teníamos que sacarlo por Barquisimeto y sacar el de Cindy en San Fernando. Por mucho que fuimos a Barquisimeto, siempre había una traba. No te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro. Al final, Perú estaba aceptando a los venezolanos, y eso lo agradezco mucho a Perú, con cédula. Y por eso, ese fue el destino. No hubo que buscar, no hubo nada. Perú y ya está. Porque allí iba a tener por lo menos papeles. Por lo menos papeles. Muy bien. Yo iba a llegar, iba a sacar mi permiso temporal de permanencia, PTP, y íbamos a tener papeles. ¿Llegas a Perú en qué fecha? Nosotros llegamos a Perú, el 8 de agosto del 2021. No, mentira, del 2018. Del 2018. ¿Cómo fue la travesía hasta Perú? Bueno, la travesía de Perú, ahí hay un cuento muy bueno, pero de risa, pero a la vez de mucha preocupación para mí. Nosotros salimos de San Fernando de Apure el viernes 2. Fueron 6 días de carretera. De San Fernando a Guadualito, de Guadualito al Amparo. Cuando nosotros estamos saliendo del terminal, había una familia que eran 1, 2, 3 mujeres, un niño y un chico como de 18 años que era novio de una de las chicas que iba. Ok. Y cuando nos estábamos despidiendo, se acerca mi papá por la ventana y me dice, papá, ahí va una familia que son amigas de este señor que es amigo mío, lo está despidiendo mi papá ahí. Cuídalas y guíalas como que si fuese parte de tu familia. Y yo, vale, papá, perfecto, así será. La hija mayor de esa familia murió de cáncer. ¿Cuándo? Ella murió en el 24, en el 24 o en el 22, si no mal me recuerdo. Lamento mucho, acompaño el dolor a esa familia que seguramente nos van a ver. Y bueno, yo me puse de acuerdo, Cindy, ella y yo. Bueno, de aquí en adelante nosotros 3 somos la cabeza de este grupo, éramos 11 los que íbamos viajando. Y había un problemita pequeño. ¿Quién nos cuidaba a nuestro hijo de 5 años? Ok. Hablé con mi suegro. ¿Me puedo llevar a tu otra hija? Una niña de 16 años que acababa de salir de bachillerato. Okay. Mi suegro con todo el dolor del alma me dijo, déjame pensar. Y a los 2, 3 días me llamó, venga, vamos a hablar. Te la vas a llevar porque yo sé lo que viene a Venezuela. Aquí no hay futuro, aquí no hay esto, aquí no hay aquello, aquí no hay lo otro. Y ojalá que tú me la puedas ayudar a tener una mejor vida. Y yo, bueno, eso esperamos todo y por eso nos vamos. La cuñada. ¿La cuñada está en España? Sí, ya está en España. España. Ok. Entonces, llegamos ¿cómo es que se llama este pueblito que está? Al Amparo. Sí, y después que cruzamos, Arauca. Arauca. Llegamos ya a Arauca, Colombia. ya Colombia. Vale. Ahí en Arauca, cuando ya todos estábamos ahí con los bolsos, que llegamos al terminal de Arauca, yo agarré a mi hijo y al otro chiquito que era de la otra familia y ellos cargaban unos morralcitos, ¿no? Y llegué y le dije, este morral es suyo y usted defiende este bolsito con su vida. A los dos, ¿no? Mi hijo carga un mono que tiene la misma edad de él y le dije, papi, y tu mono tienes que cuidarlo, ¿vale? Se llama Momo. Y tu Momo tienes que cuidarlo. Vale. Agarré a cada uno de los adultos. Usted pendiente de esta maleta, usted pendiente de esta maleta, usted pendiente de esta maleta, y a cada uno les di una maleta. Yo no soy responsable de ninguna maleta que no sea la mía. Y cada quien es responsable de su maleta. Vale, así será. Nos fuimos en un expreso que se llama Expreso Libertador, si no mal recuerdo. Y atravesaron todo Colombia. Todo Colombia. Hasta desde allí. Desde Arauca a Bogotá. Si no mal recuerdo, fueron 18 horas. ¿Sabes que hay un cuento importante de esa zona? Yo tuve que atravesar desde Puerto Carreño hasta Puerto Gaitán. Yo me imagino que pasaste por Puerto Gaitán cuando pasaste del Arauca para ir Villavicencio, para ir para Bogotá. Mira, la verdad es que te digo que como viajamos de noche en la parte de Colombia, ni idea. Ni idea. Yo sé que nos paramos por allá en un pueblito que el autobús se paró. No, ese fue en el segundo autobús donde nos paramos. Este no se paró en ningún lado porque tenía baño y todo y fue una pela completa hasta Bogotá. Hasta Bogotá. Un cuento de esto para que los hermanos de Colombia, opinen y comenten. El señor que me hizo el viaje a mí, desde Puerto Carreño hasta Puerto Gaitán, no hay carretera.
cosa que me parecía inconcebible porque Puerto Carreño es una ciudad más o menos importante, incluso es fronterizo, pero no existe frontera. El señor que me hizo el viaje me dice, esto antes de Uribe no lo hubiésemos podido hacer porque la guerrilla no permitía no permitió que se diera el desarrollo vial de este país. Y mucho menos trasladarse, hubiese sido imposible hacer este viaje. Me hizo ese comentario, no sé si es verdad o es mentira, si me estaba mintiendo, pero él dice que post Uribe es que se recuperan ese tipo de zonas y la gente puede transitar. Un comentario desde el desconocimiento, solamente una anécdota que me dijo un señor colombiano. Traslado, Bogotá, llegaste a la frontera de Colombia. Llegamos a Bogotá y de Bogotá agarramos otro autobús que nos llevó hasta... Habían dos formas de irse. Había para irse los que se iban por Rumichaca, que por ahí es por donde hacía mucho frío, incluso, y La Hormiga, era la otra frontera, ¿no? La Hormiga. Llegábamos a Ecuador en los mismos dos lados. Había mucha gente que llegaba a Rumichaca, Ildemaro, con los labios completamente rotos del frío. Incluso mientras que estuvimos allí, escuchamos que se habían muerto personas por hipotermia en la parte de Rumichaca. Claro, nosotros de Venezuela mayormente no tenemos ese clima tan frío como lo había. Ay, San Fernando menos. Saludos a la gente de San Fernando de Apúrich. Saludos a todos los pueblitos. Allá que extrañamos las cabañitas, comernos una cachapa esa de maíz blanco, un marrano asado, un pavón. Una carne asada, un pavón. Bueno, coporo no, porque ya no lo como. A ti no te gusta el pavón, no, el coporo, pero a mí sí. No es que no me guste, es que ya no lo paso, pues. Comí mucho. Entonces. Bueno, nosotros llegamos ahí a La Hormiga, pasamos al otro lado, se llama San Miguel, el otro lado de la frontera ya en Ecuador, y entonces ahí teníamos que hacer un proceso de migratorio, ¿vale? Nos daban algo llamado la Carta Andina, nos permitía pasar Ecuador 8 días, o incluso a las personas que se quedaban en Ecuador, ya ese era su proceso. Resulta que entonces nosotros llegamos ahí un sábado, y ya estaba cerrado. Nosotros salimos de Venezuela un viernes, ya el sábado por la tarde ya estábamos ahí. Tuvimos que dormir en el piso ahí, pero o sea, era una cantidad de venezolanos inmensa. Había una sala así de ese de cemento pulido y cada quien separó sus cosas y bueno, ahí estuve. Estuve hasta el lunes en la mañana que ya pudimos hacer el proceso. Ahí mismo había una línea de autobús, ahí nos montamos, de San Miguel hasta Quito. Pero escucha la anécdota que me pasó a mí ahí. Cuando veníamos en camino bajando de Bogotá hacia La Hormiga, yo cargaba una cartera. Cindy era la responsable de mi cartera. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrado a cargar cartera, sino en el carro. Entonces yo le digo así, toma. Y no sé por qué, le dije, préstame la cartera que voy a ver algo. Y yo me quedé con la cartera. Resulta que acontece que hicimos, el autobús se accidentó en medio de las montañas, en la parte de Colombia, y yo me bajé del autobús porque estaba haciendo mucho calor. En ese proceso que yo me bajo, me vuelvo a montar, se me olvidó la cartera. Cuando llegamos a San Miguel, Cindy me dice, ¿tu cédula? La cartera. No tenía la cartera, mi hermano, y en la cartera estaba la cédula, y yo era el único documento que tenía que decía que yo era Alejandro Torreal. Y yo le digo a Cindy, dame $10 ahí rapidito. Ella me dio los $10 y yo me monté en una moto y le dije, hermano, vamos para el terminal de La Hormiga. Y nos fuimos para el terminal de La Hormiga. Llego corriendo al terminal, busco ahí la agencia donde yo venía el autobús. Me dice, no, es que ese autobús como se accidentó en la carretera, está en tal sitio que lo están lavando y revisándolo. Vamos para allá, el chamo de la moto sabía dónde era, vamos, nos fuimos. Y en el momento que llegamos ahí, yo me monto y le digo, mira, estaban limpiándolo. ¿No viste una cartera por ahí? Y la chica, yo ni le entendí qué me dijo, yo solo sé que me dijo que allá había algo. Y salí yo corriendo y estaba y busco y no la veo. Y le digo, ¿dónde? No la veo. Y ella se regresó y le metió la mano por aquí arriba de la vaina de los autobuses aquí y me dio la cartera. Usted se imagina cómo respiré yo. ¿Cómo respiré yo con eso? Bueno, ahí, como te dije, ya está, nos montamos en el autobús ya en San Miguel, nos fuimos a Quito. Llegamos a Quito a las 12 de la noche. El frío que había en Quito, hermano, por lo menos para nosotros. Rudo completamente, pero bueno,
ahí caminamos al terminal, porque el autobús nos deja como una especie de andén mientras que caminamos al terminal. Yo no había visto un terminal tan bonito como el terminal de pasajeros de Quito. Hermoso. Hermoso. Bien Ahí, por Ecuador. ahí compramos rapidito y el autobús salía. Estamos como en la estación sur de Méndez Álvarez, Madrid. ¿Qué tal este? Muy bien. Está bien, muy bien, está bien. No, no es tanto como el de Quito, pero ahí le llega. Pero no, este de aquí es muy bien. Lo Está- que pasa es está que aquí tenemos una cosa muy buena, que es que el autobús y está el AVE. Exacto. Entonces, ahí donde puede haber un poco de diferencia. Cuando allá en el otro lado no existía el AVE, entonces había dinero para Claro. solo el terminal. Entonces ahí compramos y salimos. Y ahí salimos de Quito a Huaquilla. Se llamaba la frontera de Ecuador con Perú. ¿Tú tenías este plan? ¿Sabías de este punto a este punto o le ibas dando a ver dónde llegaba? No. Nosotros teníamos el punto por Rumichaca. Sabíamos todo hasta dónde teníamos que llegar y qué autobús y todo eso sí lo hicimos, sí lo averiguamos. Teníamos un itinerario más o menos probado. Porque nosotros lo hablamos en diciembre. Nos Okay. vamos. Y entonces desde diciembre hasta agosto, que era la fecha que habíamos puesto, nosotros habíamos puesto el 1 de agosto nos vamos. No nos fuimos el 1 porque a mí me bloquearon una cuenta del Banco Occidental de descuento. De descuento, así era, ¿no? El BOD. Y por eso no nos fuimos el 1. Yo tuve que comprar un cheque de gerencia y depositarlo en mi cuenta de Banesco porque era la única forma de sacar el dinero, no había otra. La señora Jimmy dice, no, la única forma que te lleva el dinero es que cierres la cuenta y compré un cheque de gerencia. Y solo lo puedes depositar a tu cuenta. Yo tenía una cuenta en Banesco y yo le dije, déjame mi cheque, venga para acá. Okay. Y así pudimos sacar dinero. Okay. Entonces llegas a la frontera de Ecuador. Claro, llegamos a la frontera de Ecuador, Huaquilla. Ahí nos tocó un poco más de tiempo porque había mucha gente. Pero hicimos el control migratorio ese mismo día. Agarramos un taxi de la frontera hasta Tumbes. Ahí te dejan como en una especie de aduana también, en Tumbes. Ahí te deja el autobús. Y ahí hicimos el proceso migratorio nuevamente de la entrada, de la salida, o sea, de la entrada a Perú. Y te dan la carta andina, era como un ticket de una factura. Te dan tu carta andina, le pones un sello. Y luego agarramos un autobusito de ahí hasta la ciudad de Tumbes. Okay. Luego cuando llegamos allá a Tumbes, ya no había autobús para salir de Tumbes a Lima. Okay. ¿Qué pasa? En Perú el transporte todo es privado. O sea, tú tienes tu propia flota de autobuses, yo tengo mi propia flota de autobuses y así. Okay. Entonces, las carreteras de Lima son medias peligrosas, para no decir peligrosas y medias, y tienen ciertas horas de salida. Nos tocó dormir ahí. Entonces, bueno, vamos a buscar un hotel donde dormir, conseguimos el hotel para dormir, y al día siguiente de la mañana salimos a buscar el pasaje. Salimos a comer. Y cuando llegamos ahí conseguimos una pollería. Bueno, vamos a entrar aquí a comer a la pollería. Lo único que había era arroz con pollo y un vaso de chicha. ¿Morada? Sí, pero ya tú sabes que morada. Yo llego y me quedo así como que un vaso de chicha. Y yo, bueno, dale. O sea, como venía con el Fueron arroz. Los primeros choques culturales. Sí, como venía con el arroz y el pollo, yo, bueno, me trae mi vaso de chicha que yo me tomo, bien lleno voy a quedar. Ajá. De repente cuando veo que me ponen ese vaso de chicha ahí un agua morada, yo dije, ¿qué vaina este chico? Yo no sabía. Cuando yo la pruebo, Pañapa estaba al tiempo. En Perú son mucho de al tiempo o frío, o helado. Al tiempo o helado. Entonces me la pusieron al tiempo cuando yo sabía, estaba caliente. Todo la dejamos. Los 11 vasos de chicha se quedaron ahí. Bueno, y comimos. A mí me gusta la chicha morada. A mí también. Pero que tiene que estar muy, muy fría. Entonces, el que yo no pude tomar fue el emoliente. Ese no sé qué es eso. Ese no lo pude tomar. Lo tengo que averiguar. Entonces, todos dejamos, bueno, y nos fuimos al hotel, dormimos, al día siguiente de la mañana nos paramos, la chica que te hablé al principio, Ajá. Cindy y yo, y salimos a caminar a conseguir el pasaje. Y conseguimos un autobús que se llamaba Los Flores, ahí compramos el autobús, los boletos, y salimos como a las 2 de la tarde. Ya, nos fuimos a Lima. Ahí ya llegamos a Lima, y a nosotros nos está esperando un hermano mío que se había ido adelante, que él estaba en el Callao. No, él estaba solo. Entonces, cuando llegamos al hotel, hermano, nos estábamos quedando.
Esa cara. Bueno, mira, lo bueno es que yo llevaba 5 personas a mi responsabilidad y nosotros llevábamos $2.500 nada más. Porque nosotros vendimos lo que podíamos vender de la licorería y nos fuimos. Y entonces con esos $2.500 yo andaba pagando todos los gastos de 5. Ah. Entonces, bueno, con lo que llegamos. La señora llega y dice, bueno, está bien, era una habitación muy grande, la del hotel era muy grande. Nos compró 2 colchones para que las 6 personas que éramos, sí, éramos 6, Santiago, Cindy, La cuñada. Miguel, mi cuñada, mi hermana y yo, éramos 6. Nosotros éramos 6, pero mi hermana andaba pagando lo de ella, nosotros, o sea, mis gastos eran de 5. Pero mi hermana llega con nosotros. La señora fue y compró 2 colchones, eran 2 colchones rellenos de paja. De paja. Nuevos, pero lo que tenían adentro de relleno era paja. Excelente Perú, vale. Recicla la Y paja. bueno, Felicidades. ahí duramos un mes. Pero nosotros llegamos y a los 2 días Cindy y mi hermana consiguieron trabajo. Oh, Eso fue así. Al día siguiente que salimos a pasear, a caminar, en Perú hay una cosa que se llama La Punta. ok. Es una zona muy turística y de gente de mucho dinero. Pero cuando te digo mucho dinero, es mucho dinero. Sí, sí, claro. Entonces, Entiendo que en Perú hay una distinción de clases bien marcada. Notoria. Bien muy marcada. notoria. El que tiene mucho tiene y el que no tiene no tiene nada. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos a caminar para La Punta y mi esposo entró a un restaurante y en el restaurante le dijeron, bueno, vengan mañana para hacerles una prueba. Ajá. Y ellas fueron a la prueba y las dejaron. Muy bien. Ellas consiguieron trabajo. Eso fue, ponte, ellas le dijeron que fuera a la prueba un día lunes. Y el día jueves yo fui a hablar en ese mismo restaurante. Pero ¿qué papá? No hay nada. No tiraste esa. Mira, ¿y qué pasó, pues? ¿Y yo? Bueno, ¿Y yo quiero también? Claro, pero bueno, entonces ellas estaban como que tanteando la zona Ajá, y al final yo fui. ¿Qué agradezco yo en ese primer restaurante? Que aprendí porque yo en Venezuela, o sea, yo tuve una mamá que a mí me formó, pero yo sabía hacer una pasta, un bistec, una ensalada, pero ya está ahí. Cuando yo llegué a Perú, me pusieron a pelar papa, a pelar langostino, camarones, el que es este que cambia de colores, ¿cómo es? Que bota la tinta azul. ¿Pulpo? Ajá, el pulpo. Calamar. El calamar y pulpo. Pues. Ajá, el calamar. Y bueno, a pelar papa y a exprimir limón, hermano. Porque el ceviche se hace con limón. Claro. Pero es que en Perú, el ceviche, el que come ceviche en Perú, eso es un deporte nacional. O sea, eso hay que comer. Una reliquia. Exactamente. Y comer, y comer, y comer, y comer. Y eso eres prima limón y exprima. Mira, a mí me daban un saco como de este tamaño de puro limón o de cebolla morada. Y eso había que pelarlo todo completo, hermano. O exprimir todo el limón. Ahí yo aprendí, pero a mí me estaban pagando poco. Me estaban pagando 100 soles semanal. No, mentira. Creo que eran 150 o 200 soles semanal. Y yo trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sin parar. Solamente parábamos media hora para comer. 11 horas. 11 horas. Y yo, bueno. Pero bueno, estoy aprendiendo. Yo duré 3 meses así. El primer mes... 3 meses, agarra ese dato. El primer mes, nosotros ya nos fuimos de ese hotel donde estábamos y nos mudamos para otra partecita que está antes de la punta. No era la punta, pero se llama Chucuito. Era una avenida con casas por ambos lados donde tú entrabas a la punta. Pero como era la entrada a la punta, era más o menos bien. No era la punta, tampoco era el Callao, estaba en el medio. Y nosotros nos alquilamos en un departamento ahí. Ya, nos cambiamos de donde estábamos, nos fuimos ahí, trabajábamos cerca. Eso siempre hemos tenido y lo hemos agradecido siempre porque hemos contado con esa suerte de donde vivimos, trabajamos. Ok. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar. Ya a los 3 meses yo me cansé. Yo dije, yo estoy ganando $150 al mes. Yo me voy a buscar otra cosa. Y le dije al cocinero, porque a mí me dicen, no, tú estás cobrando es solamente 3 días de trabajo, los otros 4 vienes a aprender. Ah, eso está bien. Yo llegué y dije, mira, bueno. Es que yo a veces estoy fregando plato y para fregar plato ya yo creo que sé.
Entonces, le hablé con el dueño y le dije, ¿me subes el sueldo? No. Vale. Hablé con el jefe de cocina y le dije, solamente me pones a trabajar viernes, sábado y domingo. De lunes a jueves no puedo venir, tengo que buscarme otro trabajo. Vale, está bien. Me pusieron así y yo comencé a buscar trabajo. Lunes buscando trabajo, martes buscando trabajo. El miércoles conseguí trabajo. Yo me fui a una parte ahí en el Callao, que es el Callao Monumental. Okay. Es una parte muy turística que tiene Perú y ahí hay un restaurante que se llama Barra de Siete. Yo trabajé en ese restaurante. Comencé como ayudante de cocina. Ese día que yo fui, yo comencé, yo hablo con la señora, así que me dijeron que usted está buscando empleados. Sí. Yo llegué como a las 10 de la mañana y me quedé hablando con esa señora hasta mediodía, que ya le tocó abrir el restaurante y no tuvo forma de correrme del restaurante. Yo necesitaba el trabajo. Y llegué y me dice, mira Alejandro, ya dejemos de hablar que tengo que trabajar. Agarra un mandil y entra a la cocina. Te voy a hacer la prueba hoy de una vez, no mañana, hoy. Salí corriendo, agarré mi mandil y me metí para la cocina. Había un chico, se llama Mauricio, le agradezco mucho porque él fue el que me enseñó. Me enseñó a hacer arroz con marisco, me enseñó a hacer chaufa, me enseñó a hacer todas las salsas para usar en el arroz con marisco. Me estaban enseñando a hacer la sopa, la parihuela, no me acuerdo cómo se llama la otra. La sopita la huancaína. Sí, también. Mira, pero ¿por qué este señor ha visitado mi casa en múltiples oportunidades y jamás se ha ofrecido a decir, mira, vamos a hacer una comida peruana aquí, que yo soy experto en esto? Esas son las cosas incomprensibles que cuando tú cultivas una amistad con alguien y te tienes que enterar de cosas cuando vienes a un podcast. A mí me parece ingratitud, me parece irresponsabilidad y falta de empatía con tu amigo. Esos son secretos que todavía están guardados por aquí para seguirte sorprendiendo. Okay. Bueno, Mauricio a mí me enseñó mucho. A él le salió una oferta de trabajo en Argentina y él me dice, no me acuerdo exactamente la palabra que usan para decirle a los niños en Perú. Y entonces me dice, que te toca aprender sin miedo. Y él me daba y me decía, y él lo hacía conmigo y yo iba viendo. Mira, le agradezco mucho a él que tuvo paciencia para enseñarme y yo puedo decir que comencé como ayudante de cocina en ese restaurante y terminé como cocinero principal. Venga. Y la gente me devolvía los platos haciendo así. Excelente, brother, te felicito. Llegaban los camareros, había un sobrino de la Peor de la todavía, dueña, más indignado me siento, pero felicidades. que llegaba y me decía, mira, que te mandaron 10 euros a ti, al que cocinó el arroz con marisco o al que cocinó el chaufa, 10 soles de propina. Y eso a mí me gustaba mucho. O sea, bueno. Yo siempre... sí, recibir propina de 10 es muy bueno. No es tanto eso. O sea, era porque el agradecimiento de las personas. Y bueno. ¿Cuántos trabajos hiciste en Perú? ¿Cuánto tiempo pasaste en Perú? Yo duré en Perú 3 años. 3 años. ¿Qué, aparte de ese restaurante, tuviste otros trabajos o te mantuviste allí mucho tiempo? No, yo me mantuve en ese restaurante 1 año y ya llegó el momento. Nosotros siempre hemos sido de las personas que decimos, yo no nací para ser empleado. Ok. Pero sé que todo lleva un proceso. Uh-huh. Y el proceso de nosotros siempre es, esto es lo que hay, esto es lo que me toca. Vale, esto es mientras tanto y por ahora. Y así me pasó en Perú y así me pasó aquí. Entonces, yo duré 1 año en ese restaurante mientras que nosotros reuníamos dinero para comprarnos un carro. Allá había la forma de sacarse un carro financiado. Yo saqué un carro financiado y me abrí todos los aplicativos que existían en Perú. Uber, Cabify, Didi, InDriver. Y después de ahí salí, compré el carro y comencé a trabajar de taxi. Okay. Y ahí sí, ya de taxi me quedé hasta que ya vimos la hora de partir. Tú has mencionado en varias oportunidades a Cindy y está hoy con nosotros aquí también. Cuéntame cómo fue la relación, porque en la migración hay 2 formas.
o pones a prueba tu relación y la fortaleces más, o se quiebra. ¿Hubo un quiebre en la relación de ustedes? Casi. Ajá, explícame. Casi, porque bueno, a ella le tocaba trabajar igual que yo, o sea, era ella en su trabajo y yo en el mío, nos veíamos en casa y ya llegábamos a casa casi que entre dormido y despierto, y era dormir hasta el día siguiente, y sí hubo como que esa prueba de que o lo hacemos o lo hacemos, o lo hacemos o nos dejamos, una de dos. También tuvimos un pequeño problema porque nosotros le dimos prioridad. Nosotros somos mucho de ayudar y lo hicimos allá y lo hicimos aquí, pero ya aquí lo hicimos con reglas claras. Entonces allá llegó un momento en que en el apartamento había mucha familia y yo no me encontraba porque yo sentía que todavía está en el restaurante, que yo trabajaba así como ella y todo el dinero era para pagar alquiler y para comprar comida, no nos alcanzaba para más nada. Entonces yo llegué a un momento en que dije, mira, yo no aguanto, y me fui. Yo me fui de la casa. Okay. Me fui a la casa de mi mamá. ¿Tu mamá ya se había ido a Perú también? Sí, mi mamá estaba en Perú. Mi mamá se fue primero que yo. Ah, ok. Y mi mamá me decía, papá, te espero allá. Y yo llegué y le decía, sí, tú me esperas. No, tú no te vas a ir. Y yo, no, es que sí, que yo me voy. Y bueno, nosotros tuvimos un rato así separados. Y por eso mismo, ¿no? Por la acumulación de personas dentro de nuestro entorno. Por mucho que fueran familia, es que la familia, yo siempre he visto y he considerado que mi familia es muy corta. Mi familia es mi esposa y mi hijo. Dame una reflexión de eso, porque hay mucha gente, incluso en mi entorno, que extienden la responsabilidad extrafamiliar. Hay gente que cree que en el sistema familiar tu hermano es tu responsabilidad, o tu papá es tu responsabilidad, o tu abuela es tu responsabilidad. Yo tengo 44 años y quiero seguir siendo el papá de mis hijos. No quiero ser el hijo de mis hijos cuando ellos crezcan. Y no quiero asumir el rol del papá de mi papá tampoco, yo y Ildemaro. Dame una reflexión de esto, porque yo conozco la historia y sé que estuvieron un tiempo separados. Y una reflexión para las personas que están en ese proceso, que creen que pueden arropar a todo el mundo y meter en el núcleo de su familia una parranda de gente. ¿Qué pasó y qué recomiendas para que esto no pase? Porque sé que la separación tuvo un grado de dificultad bien importante. Bueno, ahí es donde te digo. O sea, nosotros como tal le dimos tanta cabida y tanto protagonismo al ayudar a las personas que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, eso fue lo que cambiamos cuando llegamos aquí. No hay ningún problema, nosotros podemos ayudar, ¿vale? Pero lo vamos a ayudar bajo esta regla y bajo estas condiciones. Y así hasta ahora ha sido. Y esa es la reflexión. O sea, no darle, no dejar a un lado la responsabilidad que tienes de esposo y de esposa y con tu hijo por querer ayudar al resto de tu familia. Entonces, lo pusimos en práctica luego de haberlo aprendido a las malas aquí. Okay. ¿Por qué? Porque un ejemplo, yo me vine solo para acá, ella y el niño se fueron a Venezuela a sacar pasaporte y cuando ya ellos llegaron aquí, nosotros dijimos, no hay ningún problema, nosotros podemos ayudar. Sobre todo porque el primero que ayudamos fue a mi hermano. Entonces, cuando mi hermano llegó, todo era risa el primer día, bello, vamos a salir, vamos a comprarte una ropita, vamos a comprarte zapatos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y luego al día siguiente en la casa, sentadito bien tempranito en la mañana, cuando estábamos antes de desayunar. Búsquese la vida. No. Casi. Y aquí le dije, hermano, yo tenía una moto que vendí para comprarte el pasaje, ¿verdad? Okay. Me debes en euro esto. No te lo estoy regalando. Me debes en euro Eso está esto. bueno. Eso está bueno. Tú, mientras que no consigues trabajo, no te preocupes ni por agua, ni por luz, ni por alquiler, ni por nada. Pero tu responsabilidad es salir todos los días a patear la calle a buscar trabajo.
A buscarse la vida. A buscarse Claro. la vida. Entonces, Claro. lo que quiero que tengas en cuenta es lo siguiente. Consigues trabajo y cuando cobres tu primer mes, te buscas una habitación y te vas. Y fuera de aquí. Y fuera de aquí. En Perú, ya estamos en España. En Perú, dame una de las personas que yo tengo asesoría todos los días. Ahorita mucho las personas que están en Estados Unidos se están viniendo para acá, razones que ya todo el mundo conoce. Cada vez tiene más sentido hacer un proyecto de vida en España donde te da una claridad de cómo tú puedes insertarte en este lugar. Y el año pasado no han dejado de contactarse gente que está en Perú y en Chile y en Colombia. Ha disminuido un poco, o no es que ha disminuido, ha incrementado la gente que está en Estados Unidos porque muchos de esos estaban en Perú y se fueron a Estados Unidos. Una cosa que siempre me decían es que, Ildemaro, me quiero ir de aquí, no por el país per se, porque he tenido oportunidad, he podido hacer dinero, he podido llevar la familia adelante, pero es que no puedo estar en prácticamente en ningún lugar y poder hablar libremente, porque cuando escuchan mi acento aquí en Perú, siento un ataque de xenofobia, un ataque de racismo. ¿Tienes alguna anécdota que nos cuentes de eso? Sí. Como yo trabajaba de taxi, fueron muchas veces las veces que pasaban que cuando tú llegabas al sitio, a pesar de que las personas en Uber ven la foto de uno, cuando yo llegaba al sitio me decían, no, chamo, contigo no me voy, chamo. ¿Por qué? Porque eres chamo. Y yo, ajá, ¿y qué tiene que ver? Yo estoy trabajando y me estoy buscando la vida. Sí, pero no, gracias. Y la parte de que ustedes matan gente y los descuartizan en Perú, ¿lo puedo contar? Sí, claro, por supuesto. En Perú, en el año 2020, cuando estábamos en pandemia, que nos encerraron. Las declaraciones emitidas por este señor son su responsabilidad. Hubo un caso muy fuerte de que agarraron a 2 personas en un hotel y los descuartizaron. Sí. Y le llamaron, sacaron video Sí. donde la cabeza. Horrible. O sea, una vaina fea. Y la prensa en Perú, o sea, no sé si es solamente en Perú o si es en todos lados, pero el vender la nacionalidad, o sea, el morbo, la chicha que hay aquí, la aprovechan mucho. Totalmente. El venezolano. Y había veces que eran colombianos o que eran chilenos o que eran argentinos, pero todo o lo que vendía era Venezuela. Sí. Era Venezuela. Y entonces en la calle ya se sentía la cosa con respecto a los venezolanos. Y la verdad es, pero así como tuve esa gente que no se quería montar en el carro, porque yo era venezolano, te puedo decir que conocí personas en Perú maravillosas. Totalmente. Maravillosas. O sea, tengo una pareja con una niña que se llama Janet y se llama Saludos, Rafa, Janet. que aún ahorita les escribo. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Cómo va todo? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Ellos ya tienen un negocio de uñas y unas vainas y de verdad que te digo que esa pareja para mí son un sol. Qué bueno, como su moneda. Como su moneda. ¿En qué momento dices España y por qué España? Bueno, en el momento que yo me pongo a ver las cosas, eso fue más que todo idea de Cindy. ¿Pero estabas dejado de Cindy cuando te vienes para España? No. ¿Seguro? Casi. Ajá. Entonces. Yo a ella le doy. Nosotros vendimos el carro. Toma, es otra persona más que se iba a encargar de pagar la deuda del carro y todo eso. Aquí está el carro, me dieron $3,000. Yo agarré los $3,000 y le dije, toma, 1,200 para ti y yo me quedo con el resto. Ella se fue a Venezuela con el niño y yo me venía para acá. Entonces, en ese momento, ella a mí me había dicho desde hace rato atrás, vámonos. La decisión de salir de Perú fue porque ganó Pedro Castillo. Ok. O sea, ya nosotros vimos esto es la misma historia. Cantinflas. Esto es la misma Cantinflas historia. gobernando pues con complejo de Chávez y ya está. Entonces, esta es la misma historia. Y ahí ya vino la idea de nos vamos. Bueno, ella se fue a Venezuela con el niño y yo me vine acá.
Yo llegué aquí con una meta clara, era traerlos. Ok, pero ¿por qué España? No lo sé. Pero ¿de dónde salió? Sí te miento. ¿De dónde salió? Mira, me quiero ir para España. Bueno, porque habían unos amigos aquí, que por cierto, un amigo de ella bueno, fue claro. el que me recibió a mí, y nosotros dijimos, bueno, nos vamos a Europa porque ya, o sea, no hay, en Latinoamérica no había opción. Yo amanecí un día en Colombia, que abrí los ojos y dije, con lo que estoy generando no es humanamente posible tener una calidad de vida ni siquiera medio decente. Tengo casi 2 años y no puedo tener un papel, que no he podido abrir ni siquiera una cuenta de banco. Creo que la vida se me va a ir aquí. Mi mujer es italiana y tenemos que irnos a Europa, porque si tengo que trabajar en cualquier cosa, voy a ganar en euros y no voy a ganar en pesos. Esa fue la decisión que yo tomé tajantemente. Okay. ¿En qué momento tú dices, sabes qué? Europa, España. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo fue ese clic? Porque cuando gana Pedro Castillo, que nosotros nos vemos a la cara, nosotros decimos, aquí viene el mismo socialismo del que venimos huyendo, ¿vale? Nosotros seguíamos en la misma circunstancia de que ella no tenía pasaporte y yo tampoco. Pero ¿qué hay dentro de esa noticia? Que a mí me llega un correo electrónico del SAIME que dice su pasaporte se encuentra en la oficina de San Fernando de Apure. Ok. En el 2020. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Chile no podíamos porque necesitábamos pasaporte. Argentina no podíamos porque necesitábamos pasaporte. O sea, cualquier país, excepto Perú, necesitábamos pasaporte. Nosotros en Perú estábamos legal, pues nosotros ya teníamos el permiso de residencia. Del PTP pasamos al permiso de residencia. Entonces, nosotros allá teníamos cuentas de banco, teníamos un carro, yo me ponía a trabajar en el carro de taxi y yo podía hacer lo que me ganaba en un mes en una semana. 1.000 soles era el sueldo mínimo. Yo hacía 4.000 soles al mes, pero 1.000 soles eran para pagar el carro, 1.000 soles eran para pagar el apartamento y a nosotros nos quedaban 2.000 soles de ese trabajo. Entonces, entre comillas, mal no estábamos. Nosotros vivíamos en un edificio en La Perla, que en la planta 16 tenía piscina, estábamos frente al mar. Bien. Y estábamos relativamente tranquilos. Bien, claro. Pero cuando gana Pedro Castillo, nosotros dijimos, esto se va a poner feo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me llega el mensaje del pasaporte, mucha gente se estaba viniendo a España. Dios le encomendó esa tarea tan difícil a los cubanos de decirle al mundo, por favor, cuidado. Los venezolanos no quisimos escuchar y nos tiramos 27 años y nos dobló el brazo Dios y dijo, bueno, ¿saben qué? Vayan a repartir esta noticia por el mundo. Y la gente en el mundo donde nosotros llegamos dicen la estupidez de que es que Venezuela no es Colombia, Venezuela no es Perú, Venezuela no es España. Es el mismo sistema con el mismo discurso y los mismos resultados. No funciona. Y cuando dicen la estupidez, pero en los países nórdicos sí funciona, es una estupidez lo que dices, porque los países nórdicos tienen libertad de mercado con un sistema un sistema social que está hiperinflado y eso está a punto que estalla. Así que no repita la misma estupidez y vea los resultados de creer en un discurso que populista. En el discurso está bonito, porque a quién no le va a gustar que no te preocupes, que tu vida va a ser mucho más feliz porque yo te voy a dar todo, y el malo, el que tiene, vamos a quitarle. Pero la parte que no dice, vamos a quitarle para que todos sean pobres y yo, el político, voy a ser muy rico, pero todos ustedes van a estar pobres, porque como dice el de México, cuando tú los mantienes pobres, vas a la fija porque ellos te van a votar a ti. Entonces, basta. Como lo dijo, no me acuerdo qué político fue el que eso se lo dijo Chávez a respuesta a un político. Es que tú no has entendido la revolución. Al señor ese que tiene la cabeza de cono, que fue presidente de PDVSA. Guaycaipuro Lameda. Guaycaipuro Lameda. Le dijo, claro. Al pobre hay que mantenerlo pobre, pero con esperanza. De que en algún momento saldrá de pobre. Claro. Y lo dijo el que era ministro de Educación, se lo dijo al que se robó los 30.000 millones de PDVSA. Claro. No estamos en cualquier parte de la ciudad, estamos en el barrio más pobre y mire cómo todos son fieles.
todos son felices. Claro, porque le damos esa esperanza. Tenemos 27 años con esto y la gente no quiere entender todavía. Exactamente. Claro, y por esto nos van a decir fascista y el que se estás pensando y vas a escribir es un fascista, es otra estupidez más que puedes decir. Lo que tiene que ir a darse una vuelta o por Cuba o por Venezuela. Bueno, por Venezuela ya no te la des tanto porque estamos cambiando la cara. Cambia. Bueno, entonces cuando nosotros vemos eso de que había ganado Pedro Castillo, nosotros nos quedamos así y bueno, ahí vino la idea así, si nos vamos a España, si nos vamos a España, si nos vamos a España. Yo a ella no le puse mucho cuidado. Ajá. Yo, ajá. Hasta que un día le dije, bueno, está bien, vamos a hacer. Vámonos. Pero bueno, a mí me llegó el pasaporte. Yo pagué $100 en Venezuela para que le dieran el pasaporte a mi papá. Ok. Y $30 para que una chica me lo llevara desde Venezuela hasta Perú. Ok. Me llegó el pasaporte. Listo. Vendimos el carro. Compramos los pasajes. Bueno, yo compré el pasaje. Ella se fue a Venezuela. Yo tuve que hacer una travesía muy grande para poderme vacunar contra el COVID. Ok. Porque había que viajar vacunado. Hablamos con el amigo de Cindy, al cual yo le agradezco mucho. Terminamos en malos términos, ¿vale? Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Ok. Él me recibió en el aeropuerto, me tuvo en su casa un mes. A los 15 días me ayudó a conseguir trabajo. Yo llegué a un pueblito que se llamaba El Espartar. Ok. Y del Espartar tenía que bajar a Alcobendas. Todo se hacía en Alcobendas, ¿no? Entonces, cuando yo tenía que salir de la casa de él a las 9 de la mañana para agarrar el autobús que me dejara en Alcobendas a mediodía, o en su defecto, tenía que caminar media hora para poder agarrar un autobús a las 10, 11 de la mañana. Yo me paraba a las 9 para venirme a... ¿Conoces gente en el Espartar? No conocía a nadie. Pero conoces el Espartar. Sí, claro. Entonces sí. te invito para que hagamos un episodio de Caminando Pueblos en el Espartar para que me lo muestres y lo recorramos y mostremos ese pueblo, porque si tiene conexión con Madrid, tiene potencial. Él pagaba, en aquel momento, en el 21 llegué yo, 300 euros de alquiler en esa casa, y era una casa de esa que tiene 3 pisos. En la sala, en la parte de abajo había sala, cocina y un baño. En la parte de arriba 2 habitaciones. En el tercer piso un ático con una terraza. Okay. Y pagaba 300 euros en ese momento. Pero claro, eran 40 minutos desde Alcobendas hasta allá en tu carro propio. Claro, por el proceso. Exactamente. Bueno, entonces yo eso lo hice durante los primeros 15 días. Yo llegué y le dije al chino con el que yo estaba, mira, yo me voy a buscar una habitación por aquí. Y me puse por Idealista y por Mil Anuncios a buscar. Conseguí la habitación, yo comencé a vivir con una familia paraguaya. La abuela, la hija y la nieta. Eran ellas 3. Y yo comencé a vivir con ellas. Me pedían 250 por la habitación. Estamos hablando del 21. Y yo les di eso y ya. Yo vivía en una esquina, vivía yo, y en la otra esquina estaba el chino donde yo trabajaba. Ok. Ahí estuve trabajando mientras que hacía todo mi proceso. Eso fue lo que yo conseguí de repartidor. Trabajaba el martes, libraba, trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De 12 a 4:30 y de 7:30 al cierre. Habían 3 viejitas que llegaban a tomarse cerveza a las 11:50, todos los días. Bueno, yo no podía limpiar los baños hasta que las señoras no se iban. Yo hacía de repartidor, ayudaba de camarero y limpiaba los baños. Lo bueno, me daban desayuno, me daban almuerzo, me daban cena. Ok. Check allí de comida. Exactamente. Tenía el martes libre y ahí yo pasé mi proceso, y estando allí es donde te conozco a ti. Qué bueno. Entonces, ahí, mientras que no estábamos sin hacer nada, yo veía TikTok un rato y ahí te vi a ti cuando tú hacías tu video que estabas entregando papeles, andaba repartiendo publicidad. Ahí comencé yo a ver tus videos y ahí comencé yo arranqué repartiendo publicidad aquí en Madrid. Exacto. Es que uno de los videos que a mí más me gustó tuyo fue, yo no le trabajo a nadie, yo salgo todos los días a caminar por Madrid, a entregar estos folletos, andaba los volantes. Y a mí me pagan 50 euros. Yo decía, coño, este gana más que yo. Yo ganaba 30. Y entonces él no le trabaja a nadie y se gana 50. Y yo estoy ganando 30. Y yo, bueno, pero muy bien, ¿no? O sea, pero bueno, yo los tengo seguros. A lo mejor él un día tiene, al otro día no tiene. Y bueno, yo estoy aquí seguro. Bueno, yo tenía la moto que me la dieron los chinos.
y yo estaba repartiendo para ellos. Y mi proceso fue así. Cuando sabes que uno llegaba, hacía el manifiesto de que iba a pedir asilo, Ajá. me dieron la cita al mes siguiente, fui al mes siguiente, tuve mi carta blanca, se me activaba el permiso de trabajo el 19 de mayo, lo tengo clarito. Uh-huh. Y yo el 10 de mayo le pregunté al chico, mira, ¿tú me vas a hacer contrato de trabajo? Y entonces ellos me dijeron, no, nosotros no hacemos contrato de trabajo. Y yo, bueno, no hay ningún problema. Entonces yo me voy a poner a buscar trabajo, ¿viste? Vale, está bien. Ellos me ayudaron bastante. ¿Por qué? Porque para yo el día que llegué con mi amigo, yo trabajé 3 días con él repartiendo paquetería en CTT. Uh-huh. Después, él me presentó un amigo que tenía una cocina escondida, un cuento que te estaba echando en estos días, que tenía la cocina escondida, y ahí yo aprendí a repartir con el chico de la pizzería. Luego apareció el trabajo del chino. En ese proceso, me dice alguien, ven a trabajar conmigo a La Fortuna en Leganés, para que me ayude a repartir el medio turno de la mañana de 12 a 4 y media, mientras que no tengo a nadie. Vale, me fui. Yo repartí con ellos, ahí conocí a una amiga que se llama Alexa, saludos si me ves. Y cuando yo sabía que ya Cindy habíamos comprado boletos para que ella se viniera, los boletos los compramos el 5 de mayo y ella se venía un mes después. Cuando yo compré los boletos, yo no los compré, los compró ella. Uh-huh. Y mi mamá la ayudó un poco porque al final los boletos habían de 600, 700 que costaba el boleto, pasaron como a 1.300. Uh-huh. Y cuando ellas me llamaron a mí que ya habían comprado el boleto, hermano, yo estaba dormido, me paré, no pude dormir más y me puse a llorar. Y a llorar, porque o sea, yo lo veía lejos cuando los boletos se montaron en $2.600. Y yo me puse a llorar. Bueno, entonces, para volver al tema en el que estábamos. ¿Tu carta blanca? No, con la chica de La Fortuna. Ajá. ¿Vale? Del restaurante donde estabas comiendo la empanada en estos días. Con sazón, sí. Ajá. Entonces, yo hice muy buena relación con la hija de la dueña. Y bueno, yo me vuelvo acá y luego ellos me llaman. Vente a trabajar con nosotros, buscas una habitación por aquí por Leganés y te quedas aquí con nosotros. A mí Leganés no me había gustado. Ok. Entonces yo, no, mira, conseguí un trabajo por aquí por un chino y me voy a quedar por aquí. Bueno, vale, perfecto. Si tú tienes algún problema, nos avisa. Vale, gracias. Llegó marzo o abril. En abril ya yo sabía que estábamos a punto de lograr lo de los pasajes para que ellos se vinieran y me puse a buscar piso. Conseguí un piso. Me veo con la chica de la inmobiliaria y me dice, sí, bueno, me mostraron el piso, sí, el piso me gusta, necesitaba 2.000 euros, sí, el piso me gusta, que esto, que lo otro, ok, vale. Dame tus documentos. Y yo, no, pero yo lo único que tengo es pasaporte. Y me dice, no, con pasaporte. Me hagas perder tiempo de esta manera. Con pasaporte es imposible que te alquilemos el piso. Y entonces yo le digo, pero yo tengo los 2.000. Y qué ingenuidad, ¿no? Sí, qué ingenuidad. Yo tengo los 2.000 y me dice, no, yo te doy mi palabra. Estas fueron mis palabras. Yo te doy mi palabra de que yo te voy a pagar. Claro. Y llegó y me dijo, con tu palabra no me vale. Discúlpame, no es a mal, pero con tus palabras no me vale. Entonces me dice, ¿y no tienes nadie que te preste los papeles? Y yo me quedé así como que, la verdad es que no. Bueno, yo me fui con el rabo entre las piernas para el chino. El chino, él me dijo, tú consigues el apartamento, yo te voy a adelantar el dinero. Y luego tú me quedas pagando. Y yo, vale, perfecto. Le escribí a Alexa. Alexa, yo voy a entender si me dices que no. Pero bueno, te rendiste antes de comenzar. Oye, no hagan eso. Yo voy a entender si tú me dices que no. Esas fue mis palabras. Pero tú sabes muy bien que viene mi esposa, viene mi hijo y yo no tengo dónde recibirlo. A mí me están alquilando este piso. Hermano, no, yo creo que no había leído el mensaje cuando esa niña a mí me respondió y me dijo, cuenta con mis documentos. Pero eso sí, existe una sola condición. Yo no puedo salir del restaurante a firmar ni nada. Todo tienes que venirlo a hacer para acá. Yo le mandé ese mismo mensaje
a la chica. Y la chica me respondió, no te preocupes, yo voy. La chica fue 2 veces a Leganés. Uno para la reserva del apartamento y la otra vez para la firma. Tú no te imaginas cómo le agradezco yo a esa chica. Totalmente. Ya nosotros tenemos 5 años ahí. En ese mismo piso. En ese mismo piso. No hemos tenido ningún problema con el apartamento, ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. Casa resuelta. ¿Se te activa tu permiso de trabajo cuándo? El 19 de mayo. ¿Cuándo te niegan la residencia por el asilo? ¿Cuándo te niegan el asilo y qué pasó? A mí me niegan el asilo del 19 de mayo como 1 año y medio después. Porque yo llegué a tener la carta roja y cuando tenía la carta roja, a mí me niegan el asilo. En ese proceso, ¿cuándo sacas la licencia de conducir? En el proceso en el que tenía la carta roja, y ahí hay un cuento. Ajá. Cuando a mí me dan la carta roja, o sea, cuando yo tengo carta roja, que a mí me llega la resolución, ya yo estaba en la autoescuela. Ok. Y a mí me llega la resolución de denegatoria. Ok. Pero yo interpuse el recurso de reposición. Ok. Y yo fui a la DGT a presentar el de conocimiento y a mí me dan una hoja que yo tengo que firmar donde yo estoy consciente de que a mí me denegaron, de que a mí no me han denegado eso, o sea, de que a mí no me habían denegado el asilo, porque a mí me denegaron el asilo y me dieron carta de expulsión. Porque no te dieron residencia por razones humanitarias. Entonces a mí ahí abajo decía, era una nota, usted tiene 15 días para abandonar el país. Vale. Cuando yo estoy en la DGT sacando el carnet de conducir. Una reflexión de esto. Ahorita aprobaron el reglamento de retorno de la Unión Europea. Menos del 10% de las personas que le daban esta carta que decía 15 días para abandonar el país, lo están haciendo. La Unión Europea es consciente de eso y este reglamento de retorno establece que una persona que le niegan el asilo y le dan una carta de expulsión, el mecanismo es que el Estado va a hacer cumplir esa orden de expulsión. No obstante, muchas personas también van a pasar los procesos en centros de detención fuera de la Unión Europea. Si usted no tiene un proceso de asilo bien sólido por motivos políticos, por religión, sexo, por los motivos por los que se solicita asilo, porque es un derecho humano, muchísimo cuidado porque esto fue hace unos años y la realidad de hoy, 2026, es distinta. Tú estás en la DGT peleando. Sí, me dan el papel donde dice que yo firmo y juro que a mí no me habían dado una resolución. Y yo me quedo así como que, guara, perdí. Perdí esto, digo yo. Y le digo a la señora, bien resignado. Aquí sí estaba bien resignado, no como cuando le escribí a Alexa. No, señora, yo no voy a poder presentar porque a mí sí ya me llegó la resolución. Y me dice la señora, no me sorprenda. No me había dicho cuando yo había firmado y había salido corriendo de ahí. Bueno, y así saqué el carnet de conducir. Ok. ¿Es importante sacar el carnet de conducir aquí en España? Muy importante. ¿Qué nivel de importancia? Máxima prioridad. Okay. Máxima prioridad porque, o sea, el carnet de conducir primero me dio la tranquilidad de seguir repartiendo porque fue, o sea, era en el trabajo en el que estaba ya sin problema. Segundo, me logré comprar un carrito de 1.000 euros, pero me logré comprar un carrito de con mi 500 esposa. Hay. Nos fuimos nuestro primer viaje de vacaciones sin tener ningún problema. Por cierto, yo iba en esa autovía y creo que el único carro que cargaba la L era el mío. Escúchame, ahorita hay una intención, muy buena intención, de estimular para que se active de nuevo el canje. La persona que está esperando que se active ese canje, tú le recomiendas que espere que se active el canje o que saque su licencia de conducir. Te voy a responder con una pregunta. Si yo venía esperando que el canje se reactivara en el 2021, ¿qué fuese de mí ahorita? Estuviese sin carnet de conducir. Entonces, por eso yo tomé la decisión de meterme en una autoescuela. ¿Por qué? Porque yo en Perú tuve que sacar carnet de conducir nuevamente. Nuevamente no. Yo hice el canje, pero en Perú tenía que presentar una prueba de conocimiento
para que tú pudieras optar a tener el carnet de conducir. Entonces, aquí yo llegué y dije, si la saqué en Venezuela, si la saqué en Perú, ¿por qué no la voy a poder sacar aquí? Ya está. Ya está. Listo. Y les digo, yo sé que sacar el carnet de conducir es mucho dinero, pero eso depende mucho de uno. Yo usé gratis todo test. Y antes de sacar el carnet de conducir hice mucho dinero. de todo test. ¿Cuánto gastaste tú? 175 Entonces, euros. ¿por qué dices que es mucho dinero, cabrón? Porque hay mucha gente que Pero dice que ¿cuánto gastó gastaste 850. tú? ¿Pero cuánto gastaste tú? 170, no, Y menos de entonces, ¿por qué? 175 y te lo puedo desglosar Entonces, porque lo ¿por qué sé. tú dices que es mucho dinero, Porque eso es en las cabronazo? redes, eso es lo que dicen en las redes sociales, que van a gastar mucho Entonces dinero. nos vamos a poner aquí en lo que dice las redes, porque en las redes dicen que no se puede mirar a España, que no se puede vivir Bueno. bien, que aquí todo el mundo gana 1.000 euros, que aquí no se puede vivir, que aquí no se puede producir dinero, que aquí la gente no surge. Entonces déjame ponerlo en otro contexto. Ajá. Si usted viene de Venezuela y usted sabe manejar, póngase a hacer los test y usted lo puede lograr con menos dinero de lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque te digo lo que yo gasté. 50 euros en la autoescuela y me regalaron 5 clases prácticas. Me dieron, todo fue digital. Un libro completo digital, yo eso ni lo vi. Las señales de tránsito son universales. Cambiará una que otra cosa. Y me puse a hacer todos los test de ellos, porque ellos me decían, tienes que hacer mínimo 40 test de cada cosa. O sea, de ley, de las vainas del Viabilidad, vehículo. circulación. Ajá. Tienes que hacer mínimo 40 test. Yo hice los 40 test. Y les dije, ya estoy listo. Fui y presenté mi prueba. Yo duré 5 minutos presentando la DGT. Voy, 50 euros a la autoescuela. 94,50 o con 90 para la DGT. 25 euros del doctor, el psicotécnico, Ok. y lo que gasté en pasaje. Ok, Eso fue lo único que yo gasté. ya está. Y todo lo pasé a la primera. Exactamente. Hice los test, me mandaron a presentar. Hice las 5 clases. A mí me tocó un gallego. ¿Y sabes lo que van a decir? Que es mentira. Bueno, el que me diga que es mentira, el que me diga Eso es que, lo que van a decir. el que me diga que es mentira, voy a hacer una publicidad que no debería hacerla. Permíteme, Ildemaro. Vaya a la autoescuela Montero Espinosa de la Elipa y pregunte por mí. Ok. Ahí hay un profesor que es gallego que yo no le entendía ni papa de lo que me hablaba cuando me hablaba. Y me dijo a mí, usted no está apto para ir a presentar, usted todavía no sabe conducir. Y yo aquí le dije, señor, yo manejo desde que tengo 14 años, ¿cómo usted me va a venir a decir? Usted me puede decir a mí, Alejandro, tienes muchos vicios para manejar. Porque sí, en Venezuela manejamos muy diferente a como se maneja aquí. Pero que yo no sé manejar, eso no me lo puede decir. 5 clases prácticas me dio. Yo tengo un amigo que fue a esa misma autoescuela por toda la publicidad que yo le hice con mucha gente, que llegó y me dijo, ese profesor tuyo no fue inteligente. Yo, ¿por qué? Porque se supone que el negocio de la autoescuela es venderte clases. Eso Claro. lo entiendo perfectamente. Totalmente. Pero también puedes ahorrarte clases. Él le dijo a mi amigo cuando lo sacó a dar la vuelta, tú estás listo para presentar, ya no tienes que hacer más clases prácticas. Y el señor gallego me dijo a mí que yo necesitaba muchas más clases. Claro. Y entonces yo le dije, bueno, lo siento, yo tengo 2, porque como, ¿sabes que te dan 2 oportunidades en la Sí. DGT? Como yo pasé mi examen a la primera, a mí todavía me quedan 2. Si me raspan en una, yo te pago 10 clases y yo doy Y las voy 10 para la clases. otra, claro. ¿Vale? Y voy para la otra. Para pagárselo a la DGT, te los pago a ti. Exacto. Entonces, fui a presentar y la pasé a la primera. Y ya está. Ya está. Listo. Y salí de ahí bueno, de ahí no. A las 4 de la tarde me llegó un mensaje, acto. Y me llegó un papelito que decía, este es tu permiso provisional de conducir. Ya yo tenía coche. Y yo lo que hice fue, bueno, ya está, vamos a pegarle la L al coche. Alejandro, te niegan el asilo, te dan carta de expulsión, haces el recurso de reposición. ¿Cuánto tiempo pasó para tú lograr una residencia estable en este país? Bueno, como te había contado, los 9 meses para que se me activara. De los 9 meses al año y medio, a mí me dan la carta de expulsión. En ese momento había problemas con las citas. ¿Sabes? Que las citas las vendían en 10 euros, luego 20 y llegó a estar hasta en 500 euros. Sí, totalmente. Ok.
Desarticularon una banda y toda vaina. Yo como loco, yo llegué y dije, yo no voy a pagar 500 euros, yo no voy a pagar 500 euros, yo no voy a pagar 500 euros, pero bueno, entre no vas a pagar 500 euros y te apareció alguien cobrándote 200. Ah, ok, mejor 200. Mejor 200 que 500. Entonces, bueno, yo pagué los 200, me consiguieron mi cita y yo fui a mi cita. Cuando yo llegué a mi cita, yo llego y le digo, mira, yo tengo esto y tengo esto. Pero yo fui a la comisaría de Alcobendas y me dijeron que mi asilo estaba aprobado. El señor llega y me dice, no, papá, usted no tiene aquí nada aprobado. Y de la carta roja me devolvieron a la carta blanca. ¿Por qué? Porque el policía me dice, cuando tú metes el recurso de reposición, tu proceso se reactiva desde cero. Entonces no te puedo renovar con carta roja, sino que me toca darte carta blanca. Yo salí de ahí, hermano, pero con la cara más... O sea, me fue dando la carta roja, vale, lo entiendo. Pero cuando veo que me vuelven a dar carta blanca... Pero esa carta blanca tenía el permiso de trabajo vigente. Sí, ya, el permiso de trabajo continuaba. Bueno, y después de tener esa carta blanca, nuevamente, ya estaba yo llegando a los 3 años. Entonces, durante esos 3, llegué a los 3 años, cumplí y yo dije, mira, yo no voy a esperar más por el asilo, yo no voy a esperar por algo que sé que no va a llegar porque ya yo había escuchado, aquí volvemos a lo mismo, a lo que se escucha, que cuando tú metes un recurso de reposición, difícilmente te lo respondan. Entonces yo dije, eso queda ahí ralentizado. Exactamente, yo no me voy a quedar aquí esperando que me den una respuesta. Ya yo tengo 3 años, vamos por el arraigo social. Ahí yo reuní todas las cosas que necesitaba. Hice un curso que tenía que hacer como me había adaptado a España. Y metí todo. Pero ahí viene una parte mala. Yo tenía que renunciar al asilo porque el asilo no es... Exacto. El asilo no es compatible con nada. Y se supone que el 20 de mayo comenzaba el nuevo reglamento de extranjería y si yo no lo hacía antes del 20 de marzo, estaba ahí guachao. Y el 18 de marzo desistimos del asilo. Yo el 1 de marzo renuncié a mi trabajo y el 18 de marzo ya hicimos todo y el abogado me hizo todo el trámite y todas las cosas y ahí comenzó mi proceso. Estuve irregular. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La alegría más grande que a mí me dio cuando el 8 de diciembre, si no mal me equivoco era el 8, o el 8 o el 10, era un día sábado, eso sí sé que era un día sábado, a las 10 de la noche. 2 días antes me había sonado la alerta de que me había llegado un correo electrónico y yo le digo a Cindy, me respondieron del asilo, me respondieron del arraigo. Del arraigo. No, era un correo X. Y ella se estaba bañando en ese momento y me llegó el correo. Y cuando yo veo, usted tiene una notificación en The Who, un sábado a las 10 de la noche. Yo comencé a pegar gritos y ella está en el baño y yo le digo, amor, me respondieron del asilo, me respondieron del arraigo, me respondieron. ¿Qué es, loco? ¿Qué te van a estar respondiendo un sábado a las 10 de la noche? Y yo, que sí, que mira. Y bueno, ella salió del baño y todavía no me creía, ¿verdad? Y cuando ve aquí, mi amor, te respondieron. Y entonces, ahí ya estábamos que, vamos a verlo. Bueno, ahí entramos, vimos la resolución y la resolución estaba aceptada, aprobada. Y bueno, ya se acabó el Alejandro regular y volví a tener papeles. Y eso pasaron casi 4 años. 4 años. 4 años. Claro, porque los 6 meses, claro, los 2 meses de cuando llegué, los 6 meses de esperar que se activara el permiso de trabajo y los 3 años, ahí estaban ya, y los 9 meses irregular. Ahorita las cosas cambiaron y tengo más de un año diciendo a las personas, el asilo le sirvió a mucha gente. Cindy, española hoy día, a ella no le negaron el asilo, le concedieron su residencia por razones humanitarias y hoy ya tiene nacionalidad por residencia. A mi amigo Andrés, a mi amiga Keila, a mi amigo Igor, a mi amiga Vicky, a mi amiga Tomasa y a la cantidad de familias que tengo venezolanos que solicitaron asilo, le concedieron la residencia por razones humanitarias y lo llevaron a buen término, ya son ciudadanos españoles. Desde hace un tiempo, como en una época se usó
y se usó muy bien porque la gente quiere papeles para trabajar y contribuir y aportar. Claro. Ya hoy la realidad es distinta. Desde hace un tiempo digo, el proceso cambió, el que lo aprovechó y genial, pero ya ahorita no es una vía y en este proceso no ha habido nada rápido, no existe algo fácil y es lo que te quiero preguntar. ¿Tu proceso lo consideras que ha habido algo rápido a pesar que ya hablamos que fueron 4 años? Mira, déjame hacerte una anécdota rápida. Venga. Aquí un paréntesis. Ildemaro, nosotros somos mi mamá, mi hermano, los 2 hermanos de Cindy, mi hijo, Cindy, 2 amigos más, su esposa y creo que yo. Creo que más o menos ese es el grupo. De los cuales 3 no voy a meter porque es mi amigo, su cuñado y su esposa, pero de estos 7, a 6 recibí yo. Y a los 6 le dieron la residencia por razones humanitarias y a mí no. Y así es, pues. Y ya está. Y yo ya llegué está. de primero y todos ellos, mi mamá, el hermano de Cindy, todos tienen residencia, menos yo. Y los que tienen residencia por razones humanitarias, tienes que ponerte las pilas a modificar a régimen general. Las modificaciones nos están saliendo las resoluciones muy rápido. Ahora mismo los que presentamos este mes han salido en 18 y en 20 días las resoluciones de la modificación. Nuestra amiga Ana María se ríe, que está aquí con nosotros porque, bueno, es nuestra colaboradora que hace los trámites de extranjería. Así que vamos a salir de este proceso porque ha sido angustioso. Mucho. La verdad Muchísimo. es que yo no me quejo en el sentido de durante los 3 años estuve legal pero con incertidumbre, ¿vale? Y mucho más después que a mí me deniegan todo y me expulsan del país. Pero bueno, lo logré y durante el proceso logré muchas cosas y estuve irregular 1 año y 3 meses. Si tú te tocara venir de nuevo, sabes más o menos cómo es la cosa, tienes una asesoría conmigo, yo te digo, Alejandro, si te vas por el asilo, no vamos a tener un camino seguro para que tú tengas una residencia. Pero como emigrar no es de privilegio y para hacer una estancia por estudio, sí se necesita una inversión, amén, que nosotros podemos incluso tener un producto financiero para darte un crédito para que tú puedas hacer el proceso de la estancia por estudio. Amén de eso, hay personas que simplemente no tienen el recurso ni siquiera para pagar el seguro que se necesita, ¿ok? Entonces, vamos a poner que ese fuese el caso. Y te digo, Alejandro, si por el asilo no sabemos si vamos a llegar a una residencia y en qué tiempo, y por el arraigo pasas 2 años de forma irregular y vas a tener un arraigo socioformativo o sociolaboral, ¿cuál tú escogerías? Los 2 años, sin dudarlo. Sin dudarlo, porque es que en el asilo volvemos al punto, es incertidumbre. Claro. Eso hablando como tú lo estás colocando, o sea, no tienes el dinero para la formación. Me quedo los 2 años irregular, pero es que vamos a un punto que lo hemos aprendido desde que estamos aquí. Nosotros los venezolanos estábamos viviendo una circunstancia en nuestro país y España nos abrió los brazos y nos dio el beneficio de la residencia humanitaria. Pero es que el resto del mundo que viene aquí, siendo hispano, Ajá. tiene que aguantar la pena. Bueno, no, siendo de donde sea, los 2 años tiene que durarlo de manera irregular. Ya está. Y buscarse la vida. Y ya está. Yo parto de esto. Y tú me dices, no, te lo pregunto a ti. Te buscaste la vida, ¿cuánto tiempo irregular desde el momento que te bajaste del avión? 1 año y 3 meses. Irregular. Sin permiso de trabajo. Vale. 8 meses hasta que se activó el permiso de trabajo. 8 meses sin permiso de trabajo. Y luego 9 meses
Voy para esa. 8 meses sin permiso de trabajo tuviste. Una persona que pasa 8 meses buscándose la vida, se lo pasa 8 meses más. Sí. Y se lo pasa un tantito más para llegar a los 2 años. Sí. Y ya está. Y ya está. Lo que sí repite las redes muchísimo, que en España no hay trabajo. ¿Tú qué puedes decir que viviste el proceso? Y porque muchos me acusan a mí, no, es que tú lo dices desde el privilegio, porque yo tuve residencia a los 6 meses, porque hice el proceso familiar comunitario, 6 meses tuve yo residencia, ¿ok? Y desde mi experiencia digo, si yo me gané la vida 6 meses, me lo ganaba 6 meses más. Y sumando es 1 año, y si me la ganaba 1 año, me la ganaba 2 años. Lo digo desde mi experiencia. Y ahora que tú lo dices, lo confirmo. Y mucha gente repite, es que en España no hay trabajo, y lo repiten como también como que en España se pueden vivir por los impuestos. Ahorita los impuestos te lo voy a preguntar aparte. ¿Hay trabajo o no hay trabajo aquí? Hay trabajo. ¿Qué recomiendas tú para buscarse la vida aquí? Yo diría 2 cosas. 1, la presencia y el saber expresarse a la hora de tocar la puerta. La presencia es que tú no puedes andar como un malandro. Exactamente. ¿Y la otra que dijiste? Expresarse Y la bien expresarte no te puedes expresar como un delincuente, porque eso está pasado de moda. El pranato y los pranes en Venezuela que cultivaron que había una conducta delictiva y que todo el mundo era genial porque era amigo de un malandro, eso se acabó. Es lo que te entiendo, ¿no? Exactamente. Si tú te expresas bien y tú tienes una buena presencia, yo creo que tienes la oportunidad. O sea, yo te diría que tienes un 70% hecho. Y a la prueba está, mi hermano acaba de llegar, contigo hemos hecho la estancia por estudio, ¿vale? Pero mi hermano consiguió trabajo. Ya está. Ya está. Y él se está buscando la vida, Porque está endeudado también. Claro. En hacer todo el proceso para tener, entre comillas, la forma más, ¿cómo se digo? O sea, ese pana va a vivir un proceso distinto porque le va a activar un permiso de trabajo y va a tener una modificación y va a ser residente y con una habilidad dura. Exactamente. Porque para que un electricista quede sin trabajo en este país es técnicamente imposible. Bueno. Técnicamente. Que si queda sin trabajo un electricista en este país es un caso excepcional y me gustaría conocerlo. Exactamente. Entonces, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Pero, ¿qué le había dicho yo a él y a mi mamá? Que si en un caso él no había la oportunidad de algo, o sea, él ahorita está trabajando en una temporada de verano, que le he dicho yo, hermano, tienes que aprovecharla a morir. Claro. A morir. Y él está trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y dale. Pero entonces aquí hablamos, si él llegó y consiguió trabajo, todos tenemos la misma oportunidad, no digamos la misma suerte, pero la misma oportunidad de tocar las puertas. Querido amigo, este proceso que has vivido, que ha vivido tu familia desde aquel momento que salías de Perú, ¿ha valido el esfuerzo que has hecho? Completamente, hermano. Si tú pudieses decirle ahorita en este momento y a la cámara, Alejandro del 2018, darle unas palabras cuando estaba a punto de montarse en ese autobús con ese poco de gente, ¿qué tú le dirías? Que hasta el momento ha valido la pena cada sacrificio, cada circunstancia que te ha puesto la vida la vas a pasar, porque eres un chico, porque bueno, yo salí con 28 años, eres un chico que le pone muchas ganas a las cosas, siempre estás dispuesto a aprender, y ese sería el fuerte más grande que tú tienes, porque no estás cerrado a que tú lo sabes todo, sino que estás dispuesto a dejarte orientar, como te va a pasar con el chico Mauricio, el cocinero que te ayudó, como te va a pasar con las personas a las que has dejado que te orienten o que te van a orientar en el camino, y porque eres como que medio cabezota, tu esposa te dice que eres muy inteligente, y como se lo dije a nuestro gestor en estos días, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan,
Y cuando tú no sabes algo, lo preguntas. Como dicen, preguntando se llega a Roma. Y así has logrado estar donde estás hoy, que de verdad te va a ir muy bien. Alejandro, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cuáles son los proyectos que estás llevando a cabo ahora mismo? Bueno, nosotros, yo soy dos, yo no soy uno solo. Uh-huh. Siempre de la mano de mi esposa. Y nosotros, primero ella, que comenzó con la agencia de viaje. Eso de la agencia de viaje viene también gracias a ti. Como te lo dije una vez, hace 2 años ya en aquella convención que nos conocimos, estoy metido en este peo gracias a ti. Ben Travel se llama la agencia de viajes de mi amiga Cindy, mi amigo Alejandro también. Pues bueno, grandes amigos, tienen su agencia de viajes hermosa, con mucha responsabilidad también. Tienen una clientela bien fiel, cosa que a mí me da muchísimo orgullo. Nosotros tenemos nuestra agencia de viaje, Amigos de Viaje, y valga esta mención, que si viajas con Amigos de Viaje vas a estar muy bien, y si viajas con Ben Travel también vas a estar muy bien. Lo digo sin complejos porque yo creo que hay pan para todo el mundo. Yo creo que muchas personas necesitan de una buena calidad y de un buen servicio. Lo vas a obtener tanto con nuestra agencia de viaje, Amigos de Viaje, como con Ben Travel también. Y ¿Qué te parece esa cuña gratis que te muchas hice? gracias, la verdad. Muchas gracias por la cuña. Y ya va, que se me fue bueno. Ok, la agencia de viaje te metí en ese problema Ajá, también. Exacto, ahí estaba, ajá, que me metiste en ese problema. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo TikTok, yo consumo mucho TikTok. Ok. Porque la entiendo y a nosotros nos sirve para los videos de nosotros, y entonces yo soy como que el de marketing de Ben Travel. Ok. Entonces, yo viendo los videos, tú estabas hablando en ese video que vi, que tu negocio lo habías montado y dices, yo tenía 800 euros en el banco y yo llegué para allá y dije, mira hermano, yo lo que tengo es 800 Ay, y no sé qué. Claro, que me lo sé completico. Y yo me paré y le dije a mi esposa, amor, él llegó junto conmigo, porque yo creo que tú llegaste ¿cuándo? Sí, yo llego octubre de 2021. Y yo llegué en octubre, el 6 de octubre llegué yo del 21. Claro, nosotros llegamos el 21 de octubre. Bueno, claro. Imagínate, yo llegué primero. Entonces yo llego y le digo a mi esposa, mi amor, mira, yo lo vengo siguiendo a él desde hace bastante rato atrás. Y coño, si él pudo, porque él llegó junto conmigo, ¿por qué nosotros no podemos? Totalmente. En el sentido de, todo el mundo te mete miedo con Hacienda. Con Hacienda y con Hacienda y con Hacienda. Y nosotros, por mucho que lo queríamos, teníamos miedo de eso. Entonces yo llegué y digo, coño, pero si él acaba de llegar junto con nosotros y él montó un negocio, ¿por qué nosotros no podemos? O sea, vamos a dejar de tenerle miedo a Hacienda y vamos a mojarnos. Si mañana nos espelucan, nos espelucaron, no pasa nada, pero lo intentamos, tenemos la experiencia nuestra. Entonces, a raíz de ese video que yo veo de ti, ella y yo nos vimos a la cara y vamos a hacerlo, y lo hicimos. Tienen 2 años. ¿Cuánto ha sido el pico más alto de Hacienda que has tenido que pagar? En el primer año, digamos que terminamos tabla por todo lo que nosotros habíamos invertido. Uh-huh. Como también estábamos comenzando, no era mucho lo que había y terminamos tabla. Y este año, a Cindy le tocó hacer la declaración de la renta y le devolvieron 1,35 €. Le devolvieron. Le devolvieron. Le devolvieron. ¿Y a ti cuánto te devolvieron? A mí me devolvieron 503. Entonces, esto yo no lo entiendo. Esto yo no lo entiendo. O sea, porque todo el mundo se queja de Hacienda y está bien, es cultura y es sano quejarse de Hacienda, porque si tú no te quejas de Hacienda, entonces eres raro, ¿no? Yo no te voy a decir que es la maravilla del mundo. Yo voy a los números y España está en la media de Europa. Uh-huh. ¿Ok? Le pregunto a alguien, ¿cuánto pagaste tú de Hacienda? No, a mí me devolvieron 500, entonces tú ya no me hables más de impuestos. Claro. O sea, claro, entonces, si no le devolvieron a Cindy, porque es la autónoma que lleva la agencia de viaje, uh-huh, y quedó ahí tabla. A mí me pegaron un palo de 5,000. Y me puse a reír con la gestora, la asesora fiscal, Annie. Te quiero mucho y tenemos un podcast que se llama Eleva tu Mente por estos mismos temas. Entonces me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te vas a reír? ¿Estás loco? Le dije, me río porque si me tocó pagar 5,000, uh-huh, es
porque ahora tengo más capacidad de endeudamiento. Y ahora me voy a pensar qué proyecto voy a montar, porque ahora voy con el banco y le digo, necesito, no sé, de acuerdo al proyecto que vaya a hacer. Porque si tenemos ecosistemas que hacemos muchísimas cosas, gracias a Dios, el año que viene quiero pagar 15,000. No quiero, el año que viene quiero pagar 15,000. Porque si tú pagas 15,000 es porque generaste una u otra forma. Así que de Hacienda, yo lo que te puedo decir es, tenga una buena gestión fiscal. Ya está. Hay que pagar, tenemos un estado de bienestar. Yo me siento seguro. ¿Tú te sientes seguro aquí en este país? Bueno, la del corazón me lo dijo. Sí, verdad. Es que estuviste en una urgencia que casi te nos vas y te atendieron en la urgencia una operación prácticamente de emergencia. Yo no sé cuánto costaría esa operación, pero o sea, a mí no me costó ni un solo euro. Y fue una operación compleja porque fue una operación de corazón. Sí, señor. ¿Cómo fue? Aunque los médicos dicen que no era muy invasiva, pero te tocaron el corazón. Te tocaron el corazón. ¿Cómo fue? Y ya para finalizar, ¿cómo fue tu experiencia de atención del hospital público con todo el proceso que viviste? Antes de continuar con lo del corazón, déjame decirte algo más de lo de Hacienda. Venga. Estoy tan convencido que se puede y que nosotros podemos siempre y cuando estemos bien orientados, que estoy abriendo mi segundo negocio. Eso es. Estamos abriendo un taller de mecánica. No es solo mío, estoy con un socio, pero somos dos y es nuestro negocio. Totalmente. Próximamente vamos a estar por allí. Seguramente vamos a grabar cosas allí en el negocio de mi amigo, en su taller. Seguramente se los voy a mostrar. ¿En dónde está en Alcobendas? En Alcobendas. Seguramente voy a hacer un Caminando Pueblos en Alcobendas, porque Alcobendas es incluso otro municipio de Madrid. Entonces, bien encaja con nuestro formato de Caminando Pueblos en Alcobendas. Y vamos a conversar de ese proyecto allí, te lo prometo, para que las personas lo conozcan y hablemos de negocios. Te voy a invitar al podcast Eleva tu Mente para que hablemos de negocios, hablemos de dinero, de cuáles las perspectivas que has tenido, y también voy a hacer una invitación en este momento que me está escuchando y hacerlo público. También quisiera escuchar el cuento de migrante de Cindy, porque sé que pasó una travesía bien traumática cuando fue a renovar su pasaporte a Venezuela y se devolvió sola para Perú por tierra, y sé que pasó una situación exageradamente difícil, acoso del niño, bullying y toda una situación que una mamá sufre, y una mamá tiene que salir adelante de ese cuento que no solamente es buscar la víctima y victimizarnos, no, esa resiliencia que ha tenido esa mujer para salir adelante y llevar adelante ese hermoso proyecto que llevan ahora, que es Ben Travel. Y así que, querida amiga Cindy, estás invitada a Cuentos de Migrantes también. Bueno, entonces ahora ya después de esto te retomo el tema del hospital. Mira, con el estrés que yo tenía en el trabajo donde yo estaba, ¿vale? Resulta y acontece que me dio una arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca. Si usted ha llegado hasta este momento y se ha calado un cuento de migrante de más de una hora, y cuando un cuento de migrante dura más de una hora, es porque el cuento estaba bueno. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete al canal. Por favor, dale un me gusta, compártelo con alguien que tiene esas dudas de cómo es emigrar y cómo es emigrar a España, porque estoy muy seguro que la historia de mi amigo Alejandro le va a interesar, le va a gustar, y déjamelo en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Arritmia. ¿Qué edad tienes tú? 35 años. 35 años. Entonces, cuando llego al hospital, yo fui 2 veces al hospital por la parte de emergencia, la Infanta Sofía. Llego el primer día, me hacen un electrocardiograma, se ve algo extraño, pero lo catalogan como amarillo. Entonces, bueno, me pasan adentro, me ponen algo me sacan sangre, me hacen varias analíticas y varias cosas, y los médicos dicen, solamente vemos algo raro, es un salto en el corazón que tienes, o sea, como un latido de más, pero a lo mejor es por el estrés que tienes. Te voy a sugerir una baja médica para que te vayas donde tu médico de cabecera y que él lo evalúe. Eso quedó ahí, la primera vez. Vale, perfecto, no hay ningún problema.
Me voy al médico de cabecera, la médica de cabecera llega y me dice, te voy a mandar este ansiolítico. Y cuando mi esposa fue a comprarlo a la farmacia, que llegó con el cuento que le dio a la farmacéutica, yo dije, agárralo y tiro a la basura, pues no me lo voy a tomar. Claro. Luego de Son eso, ligeros aquí para recetar ansiolíticos. Ajá. Luego de eso, mi sobrino de mi esposa, tenía juego y yo me voy al juego con él y con mi esposa. Y mientras que yo lo estaba grabando, yo me mareé mucho, pero era muy seguido. Eso fue algo que comenzó un día 1, al otro día eran 4, al otro día eran 10. Y luego era cada 5 minutos. Yo sentía una presión aquí en el pecho muy fuerte. O sea, no es fuerte así de dolor, pero que sí te estaban apretando en el pecho. Y sentía que el corazón lo tenía por aquí, por la garganta. Llegué a tener los latidos del corazón en 174 latidos por minuto. Cuando ya nosotros vamos la segunda vez, ¿vale? La doctora llega y me dice, el doctor, vamos a hacer el electro. Me hizo el electro y cuando él saca el papel llega y dice, no, que este hombre está casi infartado. Llamó a la parte de cardiología, bajó un cardiólogo, vio el electrocardiograma y le dice, no lo pongas en rojo porque rojo es el que viene con el infarto ya, ponlo en naranja, ponlo en que ya está casi. A tiro es rojo. Y entonces llega y dice, ¿tú te quedas ahí acostadito en la camilla? Y se quedan viendo a Cindy y le dice, ¿y tú te vas para la casa, eh? Y Cindy se quedó así como que, ¿cómo que me voy para la casa? Sí, es que aquí no vas a hacer nada, para donde a él lo van a pasar, tú no puedes entrar. ¿Y te operaron de ahí de una vez? No, me tuvieron 4 días en diagnóstico, evaluando para entrar a la operación, pero el diagnóstico de la operación fue desde el primer día. Ok. Lo único que estaban viendo era el comportamiento del corazón. Ok. Entonces ahí a mí me pasaron por una sala donde había pura gente mayor de edad, okay. O sea, de edad sí, avanzada, puro abuelo, pues. Puro abuelo. Abuelos viejitos. Pues. Y el único joven que había ahí era yo. Y entonces llegó, aquí hablamos de la parte de los impuestos, ¿no? Claro. O sea, yo estaba en la camilla. Primero me fue a buscar un enfermero. Me cargó, me sentó en la silla de ruedas y yo le dije, señor, si yo parqué mi carro allá afuera en la avenida y vine caminando, sí, eso fue antes de entrar. Ya a partir de ahora no te puedes agitar, tú de tranquilito, ok. Me cargó, me montó en la silla de ruedas, me llevaron a la sala, me quitaron la ropa, me puse una bata, me acosté. Llegaron 2 enfermeros, uno por la mano izquierda, uno por la mano derecha. Otro venía... Un despliegue tecnológico y médico. Eran como 15 personas para mí solo. Y ahí es donde tú dices, estoy pagando mis impuestos. Estoy pagando mis impuestos. Entonces, me pusieron una cosa para el corazón, me pusieron el monitor. O sea, me acabo de acordar una vaina que, riéndome de la sentencia que le metieron al número 2 del gobierno, de 24 años, y este cabrón también gastaba mis impuestos. Bueno. Entonces, y de mal, o sea, fue algo increíble. Y yo me sentía... Claro. Bueno, ahí vino Te sentías atendido. Atendido, claro. Completamente. O sea, habían 3 cardiólogos viéndome. Me siento seguro. Habían 3 cardiólogos viéndome. Eso te pasa en Venezuela y te mueres, para que sepas. Eso fue la conclusión que dijimos mucho. Esta vaina te pasaba en Venezuela y tú estabas muerto. Bueno, después de eso, como a las 2, yo llegué como a las 10, 11 de la mañana. Como a las 2 de la tarde bajó un camillero y me dijo, Alejandro, nos vamos para tu nueva suite. Venga, me subieron por un cuarto, hospitalizado. Ahí vino otra enfermera, me volvió hacia otro electrocardiograma. Cuando estaba subiendo, me volvió el pálpito del corazón. Y llegó otra enfermera, me pusieron otra vez otro medicamento por la venda para volver a tranquilizar el corazón. Me pusieron un collar con un aparatico como el que hace tip, pero chiquitico aquí, y ellos tenían en la parte donde ellos estaban un control remoto de eso. Tú tranquilo, cualquier cosa, aquí tienes este botón para que toque, nosotros salimos corriendo, de lo contrario, nosotros lo estamos vigilando por allá. Y yo duré lunes, martes, miércoles y el jueves. El jueves llegó una ambulancia de SAMU con un cardiólogo, un enfermero, bueno, un cardiólogo y 3 enfermeros, porque creo que hasta el chofer de la ambulancia es enfermero. Me agarraron, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No te muevas. Pusieron la camilla, me cargaron y me trasladaron al Hospital de La Paz, porque a mí me operan en el Hospital de La Paz. Cuando llego al Hospital de La Paz, me estaban esperando 5 cardiólogos,
y como 4 enfermeras. Esas eran las personas que estaban controlando la operación. Para operarte. Para operarme. Te operan en La Paz y ¿cuándo te devuelven a...? Yo salgo, la operación duró 4 horas y media, me suben a la planta de arriba, donde está la gente descansando, y a la hora llegó la ambulancia nuevamente y me volvieron a trasladar a la Infanta Sofía. Ya cuando llego a la Infanta Sofía vino un cardiólogo, me revisó, todo estaba correcto. El doctor que me operó me dijo: Alejandro, todo ha sido perfecto, la arritmia estaba en un sitio muy visible, la hemos cauterizado y todo está perfecto, ¿vale? Del 99% existe un 1%, del 100% existe un 1% de que la arritmia vuelva a ocurrir. Pero bueno, tú eres joven, yo creo que no, incluso no vas a quedar tomando ningún medicamento, ya está. Ok, me dice: no te muevas hasta las 6 de la tarde porque por donde me meten el catéter es por la ingle y por ahí me consiguen una vena que es por donde meten todo el cable con el que iban a quemar en la parte del corazón. Y me dice: es una vena principal, no te puedes mover, tienes que quedarte tranquilo hasta las 6 de la tarde, me dijo él. Y yo: vale, perfecto, sin ningún problema. Yo aguanté hasta las 6 de la tarde acostado, a las 6:01 me paré. Fui al baño, regresé y al día siguiente a mediodía me dieron: váyase para su casa, aquí tiene su alta. Eran las ferias de San Isidro. Váyase para la feria de Y San me dijeron: Isidro. váyase para la feria de San Isidro, que ese corazón quedó A ver el agua sano. milagrosa de San Isidro y a darle gracias a Dios. Y bueno, hermano, ahí dije yo: no me voy a quejar por pagar impuestos. Y ya está. Que hasta ahora no los he, bueno, sí los he pagado. Ajá. Porque se supone que lo que te devuelve Claro. es porque te cobraron un poquito de más, pero a mí me devolvieron. No tuve que pagar. Claro, no lo sientes un desembolso. Si usted quiere sufrir, váyase a su nómina y comienza a sacar cuenta, y las veces que compre, quiere sufrir, estos son los datos para que sufra sabroso. Las veces que tú compres algo, tú vas sumando el 21% del IVA que va a cada factura. Entonces, muchos panas de aquí locales, cuando estamos en conversación, sí, pero el 21% del IVA, esa es una vaina que es universal y todo el mundo. ¿Qué es 21%? Sí, hay otros que son 18, 19 en otros países, pero ese monto usted lo va sumando. Entonces, a final de mes, de forma obsesiva y loca, entonces usted suma todos los IVAs que usted pagó y usted dice: mira, pagué tanto de impuestos. Y así, para que tú veas como si te vas a quejar, y cuando estés en la nómina, ves cuánto te están reteniendo, eso también lo suma, entonces para que tengas un tema de conversación y decir: aquí los impuestos me crujen, ve cuánto yo tengo que estar pagando, pero no caigas en la que yo pago impuesto y cuando tú dices: ¿y cuánto te tocó pagar en la declaración? No me devolvieron, porque vas a quedar mal. Entonces, si quieres quejarte, esos son como los mecanismos para que lo puedas hacer. En Perú te sucedieron cosas de racismo y, bueno, más de xenofobia que de racismo, porque los panas de Perú no pueden ser racistas, pueden ser más xenofóbicos. En España, ¿te ha sucedido algo parecido que viviste en Perú? Ninguno, ni un poquito. Yo no he sentido ni una gota de xenofobia o de racismo aquí. Qué bueno. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Dame por favor ya la gente de la producción protestando para terminar. Nos hemos alargado mucho. Dame por favor una reflexión final para las personas que están pensando en este momento y tienen dudas. ¿Será que hay oportunidades en España de cara a 2026 y de cara a lo que viene en el futuro de este país? Vale, yo lo voy a poner de esta manera. Voy a dar una reflexión enfocada a 2 tipos de personas. La persona que se viene sola. Nosotros en la agencia hemos tenido personas que nos han dicho: soy una mamá soltera con 2 niños y me voy. Piénselo, porque va a pasar más trabajo con la gata ladrona. Exacto, eso les he dicho yo. Yo les he dicho: mira, compres el pasaje conmigo o no lo compres conmigo, piénsalo muy bien. Sé que es muy difícil, y lo sé de primera mano, venirte sin tu familia. Yo estuve 10 meses sin Cindy, sin Santiago. Y ustedes no saben la alegría que se siente cuando uno recibe a su familia en el aeropuerto de Barajas. Pero no me imagino la travesía que es. Bueno, la viví en Perú un poquito, de la incertidumbre de saber que no voy a conseguir o que voy a conseguir. Lo que diría sería: primero,
documéntese, pregunte, no se deje llevar por lo que ve en las redes sociales. No compares tu experiencia con la de otro, porque cada historia, aquí que hablamos de cuentos de migrantes, vamos a decirlo, cada cuento es diferente y la gente te vende su cuento desde lo que a él le pasó. Entonces, lo primero, si tienes dinero, agárrate a una de las vías que hay, que existen. Por ejemplo, la estancia por estudio o la de nómada digital. Y segundo, si tú vienes solo y vienes con pocos recursos en el bolsillo, trata de irte a un pueblito donde tú puedas pasar tus 2 años tranquilamente y luego buscar tus recursos. Eso sería lo que yo haría y eso sería lo que yo le recomendaría a las personas. Esa es. Está muy bien, está completamente válido y muchísimas gracias. Coincido mucho contigo. Yo digo que cuando tú te concentras y dices, ¿sabes qué? Estos son 2 años, no son 2 años, ya es 1 año, 11 meses y 29 días. Ya va a ser un día menos las veces que llegue, porque va a ser un día menos para llegar a ese objetivo. Es trazarse metas también. Es importante saber qué quiero. Preguntarse para qué lo estoy haciendo. Yo siempre lo repito y aprovecho también tus palabras para decir, siempre pregúntate qué quiero, para qué lo estoy haciendo. Querido amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sabía que iba a ser un cuento muy agradable, sabía que esto debía ser contado. Muchas gracias por el apoyo que me has dado en las redes sociales. Yo también te apoyo, a pesar que eres de Barcelona. Entonces, hay veces que yo digo que esto no tiene sentido, pero bueno, está muy bien. Mentira, yo no soy fanático al fútbol. No soy fanático a nada, por cierto. lo aclaro, no soy fanático a nada. Y esperando que tu esposa esté sentada aquí pronto. La semana que viene no vamos a estar, pero la próxima semana que viene arriba sí, para también escuchar el cuento de Cinti. Señores, mi nombre es Ildemaro Solís y esto fue Cuentos de Migrantes. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Para que eso funcione. Donde le diste grabar, lo paraste también. No le doy a la conclusión. Donde le diste grabar, también lo paraste.